Bueno, hola Marco, voy a comentarte un poco los temas que tenemos para esta semana. Esta, el contenido que tenemos ahora es un poco tal vez una recolección de temas que de alguna forma seguramente habrás visto en el curso de estadística. De hecho, ahora voy a repasarte rápidamente de lo que vimos de estadística instrumental sobre lo que toca esta semana. Algunas otras cosas como aplicaciones de análisis multivariado eh, que posiblemente por ahí habrás visto aplicado como tal. Y también, por último, un poco la estructura del informe, cómo deberíamos presentar, analizar el informe y bueno, comentarte también rápidamente sobre el tema del software. Entonces, voy a estar brincando un poquito entre diferentes materiales para comentarte esto. Y entonces, en ese sentido, pues qué bueno que esté quedando grabado aquí porque no es un único material que te puedo compartir en este sentido. Eh, pero para empezar, explicarte dónde estamos parados ahorita. Recordá que en la última sesión hablábamos sobre eh, sí, el trabajo de campo, ¿verdad? El trabajo de campo después de haber hecho el muestreo, después de haber dicho cómo selecciono una muestra para el estudio, pues según la metodología que se haya adoptado. Tenía una muestra, esa muestra la ejecuto con el trabajo de campo, con todos los temas y consideraciones que vimos la semana anterior sobre esto. Y por último, por último, eh, pues ya con la base de datos, recordad que el último paso que hablábamos en el tema de este trabajo de campo es que las personas que están encargadas de operar esto, ¿verdad? De ejecutarlo, el producto final que deben entregar es una base de datos limpia, ¿verdad? Para poder ser consumida, como te decía en ese término, ¿verdad? Para poder ser utilizada por las otras personas que van a hacer análisis a partir de esto, ¿verdad? Entonces el tema de esta semana es justamente ahora teniendo una base de datos, cuáles serán las formas más adecuadas para pues generar resultados relevantes sobre eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, déjame compartirte aquí algo que ya es una presentación que vos viste, que con suerte tenés por ahí, del curso Estadística Instrumental. Esa es una parte de lo que te quiero contar, porque el primer punto que nos interesa acá en esta semana es exactamente cómo genero información básica, ¿verdad? De una variable solita, sencilla, ¿verdad? Solo considerando variable por variable. Y aquí pues nos va a ser útil lo que habíamos conversado en su momento sobre la estadística descriptiva. ¿Qué vimos ahí? Y no voy a entrar en todos los detalles y cómo generamos esto, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, cómo creamos cuadros como este, ¿verdad? Donde vemos la intención de voto por cuál candidato según la ideología, según el partido, ¿verdad? Entonces puedo hacer cuadros cruzados para mostrar ciertas relaciones entre variables. Es una forma que tengo, si quiero, recordar ahí, por favor, lo que hablábamos en el curso de estadística instrumental, que los cuadros los vamos a utilizar si yo quiero hacer referencia o tener exactitud en los datos que estoy presentando. O sea, para mí es relevante decir si son 46 o 48 los que votaron ahí por Trump. Eh, no solamente decir que votaron más por Clinton que por Trump y que la diferencia es relativamente pequeña, sino que quiero poder comentar algo sobre el número puntual que obtuve. Entonces, usamos los cuadros para eso y tienen todas las formalidades que vos recordás, ¿verdad? El título, la fuente, eh, la nota introductoria, el cuerpo o el contenido, ¿verdad? La matriz principal y todo esto que en su momento habías visto, que ahorita no tendría mucho sentido repasar todo eso. Y después tener gráficos, ¿verdad? Que los gráficos en general los vamos a utilizar
cuando queremos más bien mostrar relaciones entre dos variables, tendencias, patrones, ¿verdad? De este tipo más bien como cuál categoría tiene más observaciones, si es mucho más grande que las demás o si las diferencias son relativamente pequeñas. Es muy sencillo observarlo con este tipo de gráficos como el de arriba, que son de barras simples que llamábamos. Cuando tengo una sola variable y quiero representarla, este, quiero mostrar cómo está distribuido los votantes en ese caso, o lo que vos estés analizando para resumir esos datos. Y también podría ser que tengamos un gráfico de barras horizontal más bien, y ese se utiliza en el caso eh, de que más bien las categorías estas, ¿verdad? Son textos más largos, ¿verdad? Etiquetas más largas, entonces se acomoda mejor de esta forma horizontal. Em, Ahora, el otro tipo de gráfico eran estas, donde ya estamos cruzando dos variables al mismo tiempo. Por ejemplo, el de arriba, que son el que hablábamos en su momento de las barras apiladas, ¿verdad? O barras compuestas, en el que lo que me interesa es mostrar dos cosas. Y aquí, Marco, es importante que tengas en cuenta lo que hablábamos en ese momento. Ninguno de estos gráficos es sustituto del otro. O sea, cada uno tiene su función y deben utilizarse para esa función específica, ¿verdad? Este de barras compuestas es cuando yo quiero transmitir dos cosas. Una, cómo están compuestas esas barras, ¿verdad? Si lo azul es más grande que lo naranja, si lo gris prácticamente no juega un papel relevante, o en cuál categoría sí, en cuál categoría no, con respecto a los otros colores que están dentro de cada barra. Y lo otro que quiero transmitir, y esto es muy importante, por eso utilizo este gráfico para este segundo objetivo, o sea, son los dos objetivos en conjunto. Entonces, ver cómo está compuesta la barra, pero también quiero saber al mismo tiempo cuál de esas categorías, high school o some college o lo que fuera de esas categorías, tiene más observaciones, ¿verdad? Entonces, quiero el total y quiero ver cómo está compuesto. Si más bien me interesa poder comparar de una forma muy certera en cuál de las categorías, cuando digo categoría me refiero a Married Men o Married Women, por ejemplo, abajo, ¿verdad? En el gráfico de abajo, en cuál de esas categorías tengo más votantes de Clinton o en cuál tengo más votantes de Trump en comparación con las otras. Eso sí lo puedo ver aquí en este gráfico. Además de que dentro de cada una puedes saber si en Married Men la gente votó más por Trump o por Clinton y así para cada uno de sus grupos. Entonces, puedo ver, comparar entre los grupos cada uno de los colores, los azules con los azules y los naranjas con los naranjas. Y dentro de cada grupo podría comparar si el azul es mayor que la naranja. ¿Qué no puedo ver en este gráfico de barras comparativas? No puedo ver el total. O sea, no va a poder decir que en total hay más hombres casados que mujeres casadas, porque ahí estaría apelando a que la gente logre sumar mentalmente aquí, ¿verdad? Esas barras en una sola para poder responder a esa pregunta que estoy haciendo. Entonces, este barras comparativas no serviría para hablar de totales de cada una de las categorías, pero sí cómo se comparan los colores dentro de cada una y entre los grupos. Y después teníamos estas otras que son los gráficos de relativos que llamamos. En ese caso, el de arriba se parece un poco al de barras compiladas. Em, Y este barras compiladas, la intención que tiene es mostrar cómo están distribuidas porcentualmente, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera saber si proporcionalmente hay más votantes por Clinton en el grupo de postgraduados, este es más fácil, este es el indicado para utilizar. Entonces, parecen el de barras compuestas que te decía o apiladas. El tema es que en este yo no puedo ver si en total hay más graduados de college o más postgraduados. Eso no lo voy a poder ver aquí, pero sí puedo decir si en un grupo representan más los votantes de Clinton que en el otro, sobre el 100% que tiene cada uno de sus grupos.
Y ese gráfico es muy similar, de hecho, la misma lógica del de abajo, que es el gráfico de pastel, o el pie chart. Y lo que buscamos con ese es, en esencia, lo mismo. Es el único gráfico que sí admite que le pongamos números adentro. Los demás no deben contener números, solo muestran relaciones o patrones o tendencias. Y entonces, en este sentido, ese pie es más sencillo para ver cómo está conformado un grupo en particular. ¿Cuándo utilizo este? Si yo no quiero comparar categorías, cómo están compuestas a lo interno. O sea, lo que no debo hacer es usar 4 o 5 pies uno detrás de otro para hablar de cómo está compuesto cada uno de los grupos. Para eso utilizo ese gráfico de barra 100% de arriba. Si solo uno a nivel total, que me interesa decir quiénes votaron por Clinton y quiénes por Trump, ahí sí puedo utilizar, o de hecho es más recomendable utilizar el gráfico de pastel. Entonces, un repaso así muy rápido de lo que hablamos en su momento cuando vos llevaste el curso Estadística Descriptiva. Por último, aquí recordar que también tenías esta otra herramienta. Por último, digo, aquí la parte de esta de Estadística Descriptiva. Esta otra herramienta que era la distribución de frecuencias. Y aquí lo que hacemos era de tomar una variable cuantitativa ahora. Las anteriores era por quién votó, por el Clinton o por Trump, si se graduó o no se graduó del colegio y ese tipo de preguntas. Aquí estamos preguntando cuánto se exportó a cada país en cada año, por ejemplo. Entonces ese valor de exportación es una variable cuantitativa. Y como tal, necesito agruparla por grupos, por clases, que todos tienen el mismo tamaño, como habíamos visto en su momento. Son estas de 200 a 249 millones de dólares, de 250 a 299. Y aquí tengo la cantidad de exportación. Había 5 países y productos a los cuales se les registró una exportación con un valor entre 200 y 249 millones de dólares en el lapso de 2010 a 2015. Y así construimos esto de las frecuencias absolutas y relativas para cada una de estas filas. Igualmente, aquí no me voy a detener a contarte el detalle cómo se construyó, porque vos tenés esa referencia del curso estadística y si tuvieras alguna duda, pues me comentas. Esta es la forma gráfica, simplemente de representar eso. Y lo otro que tenés son gráficos de este tipo, cuando ya digo, bueno, no solo quiero ver una variable cuantitativa sola, sino cómo se relaciona con otra variable cuantitativa. Y eso básicamente lo hago con este tipo de scatter plots o gráficos de dispersión, en la que cada punto es una combinación, alguna observación, algún país, por ejemplo, que tiene un comercio de mercancías de tal valor y unos términos netos de intercambio de tal otro valor. Entonces, cada uno de los puntos es una observación que tiene al mismo tiempo un valor en el PIB y otro en el comercio de mercancías, perdón, y otro en los términos netos de intercambio. Y de esta forma yo podría entonces relacionar o ver si hay una tendencia que conforme sube una de las variables, sube la otra o viceversa, ¿verdad? Más bien, mientras sube una, baja la otra. Entonces, el tipo de análisis que podría hacer si me interesa relacionar dos variables cuantitativas. Muy bien, aquí no se había colocado, pero también toma en cuenta que si tenés alguna variable, algunos datos que son una evolución en el tiempo, hay que utilizar los gráficos de líneas que habíamos visto en su momento. Ok, entonces, si te fijas acá, voy a devolverme un segundo aquí al tema de esta semana, que es esto que estoy marcando aquí. Aquí son, ¿verdad? Cómo podemos describir los datos haciendo este tipo de análisis, que en realidad era lo que habíamos visto en aquel curso. Aquí también tomar en cuenta que hay otros tipos de procedimientos que habíamos visto en el curso también. Por ejemplo, puedo sacar promedios, medianas, puedo sacar varianzas, desviaciones estándar para describir y analizar los datos de forma descriptiva, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que te invitaría a que retomes, a que revises para tener claro cómo es esto que eh, se está incluyendo dentro de los temas acá. El otro punto
Marco, el que sigue aquí dice introducción a las técnicas de análisis multivariante y para eso voy a compartirte esta otra presentación. Algunas aplicaciones, algunos usos de la estadística multivariada, porque aquí no te voy a contar o empezar a decirte aquí qué tipo de matemática hay detrás de estas técnicas, que definitivamente se nos saldría un poco del alcance del curso, sino más bien contarte cómo las aplicamos, cómo las utilizamos y que tengas una noción, por lo menos, de sí, qué es lo que hay detrás y qué tipo de expertise necesitamos para poder llegar a estas aplicaciones de negocio. Entonces te voy contando. La primera aquí es satisfacción del cliente, o sea, cuando queremos estudiar de una forma un poco más, sí, elaborada, sofisticada, profesional, esta satisfacción del cliente, yo no debería, yo no debería preguntarle a la persona solamente si está satisfecho o no si está satisfecha, sino que debería elaborar eso un poco más, como puede ser este ejemplo que te coloqué por aquí abajo. Y lo que hacemos es elaborar en el sentido de que voy a generar algunos reactivos, ¿verdad? Ítems específicos, frases con las que la persona puede estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo o algún valor en medio de esos dos. Por ejemplo, lo que ves estos statements, estas declaraciones que están ahí abajo, dice la educación superior es muy importante. Entonces yo te pregunto, te pido que por favor califiques del 1 al 5 esa afirmación. A ver qué tan de acuerdo estás con esa afirmación. O yo ayudaría a patrocinar a un niño o no niña, o solo los muy privilegiados van a la universidad, o la educación superior es demasiado costosa. Entonces, esos son el tipo de ítems, ¿verdad?, que puedo ir generando para ir midiendo cuál es, ¿verdad?, cuál es tu percepción, cuál es el posicionamiento que vos tenés de la educación superior. Y lo puedo hacer igual con todos los temas, ¿verdad?, o situaciones que se podrían es dar, ¿verdad?, que se podrían suceder en términos de satisfacción del cliente, ¿verdad? Diferentes escenarios, situaciones que se podrían dar, a ver si le ha pasado, qué tan frecuente es que le haya pasado, que califique en ese sentido. Pero volviendo a este ejemplo que te estoy mostrando aquí, ¿qué hace esa matricita que vos ves ahí? Esos números 1, 0,93 y estas medidas, lo que están haciendo es mostrando correlaciones, ¿verdad? Correlaciones entre las variables. Por ejemplo, hay un 93% de correlación entre la calificación que recibió la educación superior, es muy importante, y la calificación de yo ayudaría a patrocinar a un niño o niña. O sea, esto quiere decir que están las personas que calificaron muy alto esto, calificaron, lo de la educación superior es muy importante, también en una altísima proporción también calificaron muy alto, yo ayudaría a patrocinar a un niño o niña. Y viceversa, si la calificaron muy baja, también, ¿verdad? Este, y por otro lado, si nos fijamos ahí, solo los muy privilegiados, ya la correlación con la educación superior es muy importante, dice 0,48. Esa correlación es muy baja, bastante bajita, igual con la de yo ayudaría a patrocinar a un niño o niña. Entonces ahí pareciera que no están sí, correlacionadas con los mismos ítems, sino que más bien si nos fijamos ahí al final, el 0,91 que ves acá, este 0,91 más bien entonces sí nos hablaría que las personas igual que dijeron que eran solo los muy privilegiados, también opinan que la educación superior es demasiado costosa. Entonces yo puedo ir encontrando correlaciones entre este tipo de ítems y así construir lo que llamamos estos factores que ves aquí a este lado, ¿verdad? Un factor que agrupa el P5 con el P11 y otro con el P9 y P10. Aquí están reflejados. De tal forma que al final, en lugar de tener, sí pregunté con ítems muy específicos, situaciones muy puntuales para que la gente no fuera, no nos diera una opinión así simplemente de lo que, tratando de hacer una síntesis de todo lo que podría estar percibiendo, sino que le estemos preguntando por cosas muy concretas
que reflejan esa opinión, en ese caso lo que nos interesa de la satisfacción del cliente. Aquí es una percepción de la educación superior, en este ejemplo que te estoy mostrando. Pero lo mismo nos podría servir, la misma técnica nos podría servir para satisfacción del cliente. Entonces, pero el problema es que, que necesito en una primera instancia generar una gran cantidad de ítems para luego decir, ok, ahora cómo decido cómo agrupar esos ítems, cuáles están correlacionados y cuáles no, de tal forma que pueda como construir estas dimensiones, ¿verdad? Una dimensión de la importancia y de como un sentido altruista de la educación superior y otro más bien un posicionamiento de lo elitista que es la educación superior, pues si quisiéramos llamarle así, ¿verdad? Entonces son estas dimensiones similares y un individuo al final puede puntuar muy alto en una dimensión, muy bajo en otra, o podría tener diferentes combinaciones en estos factores o dimensiones que estamos creando. Y esa tarea, ¿verdad? Esa reducción de la cantidad de ítems a una serie de factores, 3, 4 factores, por ejemplo, esa tarea es una que requiere análisis estadístico multivariado, ¿no? O sea, matemática un poco más sofisticada. Después tenemos otras aplicaciones como la elasticidad-precio, ¿verdad? Aquí, pues la pregunta podría ser cuál de estos dos productos, si esto es venta en unidades en este eje y el precio. Normalmente, entre más yo subo el precio, más bajan las unidades vendidas. Y la pregunta es, ¿cuál de estos dos productos pareciera ser más sensible a aumentos de precio? ¿El que es de color rojo o el color azul, el A o el B? Y aquí vemos, ¿verdad? Si analizamos estos tasas de cambio, ¿verdad? Cuando yo subo un 5% del precio del producto B, las ventas apenas se caen un 2%, si vemos este cuadrito que está acá, reflejando una elasticidad menos 0,4. En cambio, el producto A sí reacciona de forma más agresiva. Sube un 3% del precio, las ventas se caen menos 3, o sea, esto es una elasticidad de 1 a 1. La elasticidad siempre va a ser una comparación de cuánto se caen las ventas porcentualmente contra el incremento de precios porcentual. Entonces aquí ves que aquí da menos 3 entre más 3 da menos 1, en este caso menos 2 entre más 5 da menos 0,4. Entre más alta la elasticidad, más sensibilidad o más complicado es subir un precio para el productor o para el proveedor. Y después tenés este otro tipo de ejemplo de aplicación de estas estadísticas multivariadas, ¿verdad? Cuando decimos multivariadas quiere decir que estamos al mismo tiempo analizando varias variables, ¿verdad? Estas son como pruebas de producto, ¿verdad? Que de nuevo hay gente que hace este tipo de análisis, ¿verdad? O que hace este tipo de experimentos, los vende como proveedor y lo que hacen es, ¿verdad?, llevar un producto, decirle, Marco, prueba esta opción, prueba esta otra, y califica, ¿verdad?, si te parece muy bien o no, y reportan los resultados de cuáles tuvieron más aprobación y cuáles tuvieron menos. Ese tipo de metodología es más limitada. Esta otra que te estoy presentando aquí, es la que en algunos lugares se llama como conjoint analysis, es cuando, o análisis de conjunto, es cuando queremos distinguir, ¿verdad? Queremos crear estas diferentes combinaciones, como si fueran combos, si te imaginaras eso, de un programa que tiene diferentes cosas. Aquí abajo dice, ¿verdad? Primero, si perteneces o tenés derecho a entrar al club, si también si tenés o no, cuánto tiempo tenés disponible para eh, tener una promoción al siguiente nivel y después también la tarifa, cuánto te cobro por pertenecer a este programa, que en este caso es un programa de viajeros frecuentes, ¿verdad? O sea, qué servicios y qué beneficios recibís en, cuando estás en el aeropuerto, ¿verdad? Cuando estás en el aeropuerto puede ser que yo te diga que te ofrezco, ¿verdad? Eh, un, un combo de estos, ¿verdad? En el que vos tenés un cierto uso libre por mes, ¿verdad? De esas salas en las que vas a estar. O puede ser que me digas, no, más bien voy a pagarlo de forma programada, ¿verdad? Te voy a decir que tales días específicamente voy a estar ahí. Después la promoción al siguiente nivel
Ahí podrías decidir si es un día completo, ¿verdad? O si más bien, ¿verdad? Promoción al siguiente nivel, ya pudiendo hacer uso, ¿verdad? O teniendo acceso a ciertos servicios y productos ahí dentro de esas salas. Si es el día completo, porque te sirve mejor así, o si por unas 2 horas limitado. Y lo otro es la tarifa, ¿verdad? Que puede ser 30 o 60 dólares por mes. Y eso es lo que la empresa que ofrece este tipo de servicio, en este caso, quería pues entender cuál de estas combinaciones, ¿verdad? Está dando mejor resultado y en ese sentido tratar de empezar a entender qué es, ¿verdad? Porque si yo te preguntara qué es más importante para vos, el club, la promoción o la tarifa, vos me podrías decir algo que vos crees que es lo que tu preferencia. Pero si yo te voy modificando en la realidad, un experimento, un laboratorio, estas condiciones, yo voy registrando cómo es que vos estás dándole esa puntuación, qué elementos parecen, dadas las decisiones que vos estás tomando, eh, cuáles parecieran ser más importantes a la hora de tomar tus decisiones. Y de hecho puedo hasta ponerle un número como tal. O sea, yo podría decir qué pasa cada vez que yo le doy un upgrade en tal feature aquí del producto o del servicio que estoy ofreciendo. Entonces lo que digo es, te doy esta tarjeta y te digo, ordename esto por favor del mejor al peor. Entonces vos vas poniéndome ahí, ¿verdad? Los resultados y diciéndome del 1 al 8, esa, ¿verdad? ¿Cuál va desde lo mejor hasta lo peor? Entonces el mejor tiene 8 puntos y el peor tiene 1 y así vas entonces enumerando. Entonces una persona me puede dar exactamente este tipo de puntuación en la que yo voy registrando si el horario es 0,1, si la ventana es 0,1. Ve que para cada una de esas variables tengo dos opciones, ¿verdad? Y ventana, tarifa y todo esto, igual las tres variables que hablamos, pues. Y entonces con esa ya uno se va dando cuenta, ¿verdad? Cómo fue exactamente que la persona y las personas en general, porque se aplica a una muestra grande de personas, parecieran tener un patrón de privilegiar y decir en realidad lo más importante es la tarifa. Si te fijas aquí abajo, a través de un modelo de regresión múltiple, yo puedo predecir la calificación, o sea, yo puedo decir cuál va a ser la puntuación que va a obtener del 1 al 8 en función del club que doy, que tiene un valor de 1, o sea, el club es el menos relevante aquí, si es mensual o si es programado, no le es tan, es casi indiferente a la persona. La promoción al siguiente nivel se multiplica por 2, esto es lo que estima el modelo de regresión múltiple, y la tarifa por 4. Entonces, claramente, aquí parece ser que la promoción es el doble importante que el club y la tarifa es el doble importante que la promoción. Entonces, lo que tengo que asegurarme aparentemente es de cobrar una tarifa que sea más accesible, ¿verdad? Y si tuviera que decidir entre si hago más club o más promoción, pues hago más promoción. Va a tener un efecto más importante sobre lo que califican y prefieren finalmente las personas. Entonces aquí tenés una idea de cómo juegan las técnicas de análisis multivariado para generar este tipo de análisis para investigación de mercados. Entonces ves como en orden íbamos como representando, analizando una variable o relacionando dos variables cualitativas, después cómo relaciono dos variables cuantitativas, también cómo muestro una variable cuantitativa, perdón. Y después pasamos, y esto es lo que te comenté ahorita, cuando trato de integrar al mismo tiempo, no solo dos, sino muchas variables en un solo modelo, y son estos modelos de análisis multivariante. El punto que luego se indica ahí de softwares, ¿verdad? O paquetes computacionales para el procesamiento y análisis de los datos. Hay tantos, ¿verdad? Para gustos, colores, como dicen. Quizá mencionarte los que están un poco más ahí sí, sobre la mesa, ¿verdad? Lo que es más común escuchar, posiblemente has escuchado a Power BI, que es una de las herramientas dentro de la suite de Microsoft. Este,
tiene muchas ventajas por la funcionalidad y por la integración con el resto de las cosas de Microsoft, que lo puedes ligar a aplicaciones como PowerPoint o como al mismo Excel, y entonces se integra muy bien con lo demás que típicamente la mayoría de las personas pues andamos ahí utilizando de Office, por ejemplo, de la misma empresa. Eh, ¿Para qué me sirve esto de Power BI? Es una herramienta bastante más dinámica, bastante más versátil para mostrar gráficos, para poder hacer filtros y mostrar diferentes relaciones entre variables. O sea, gráficos que están un poco más vivos y más amigables para el usuario que un Excel. Sin embargo, el Excel igualmente vale, ¿verdad? Igualmente es válido. De hecho, probablemente si vos tuvieras que hacer algún análisis de estos para este trabajo o para el que fuera que lo hagas aquí de la U, posiblemente, muy probablemente recurras a Excel, y ahí también, como hemos visto en el curso, es un software también, es una aplicación para procesar y analizar los datos, ¿verdad? Este tipo de gráficos que te mostré ahora son de Excel. Esa es otra. Después está un Tableau, que es otra como la competencia principal para el paquete de Power BI, y hace básicamente lo mismo, ¿verdad? Todos los diferentes tipos de gráficos especializados para ciertos objetivos de análisis. Y esos son como los comerciales, y después tenés algunos otros de open source, ¿verdad? Como Python, como R, en las que ciertos módulos y paquetes específicos dentro de esas plataformas libres, abiertas, gratuitas, pues te sirven también para hacer ese tipo de presentación que corresponde a los puntos que te mostré arriba. Entonces depende un poco de la disponibilidad de tiempo, de la expertise en a veces programar o a veces un poco acomodar datos y asegurarnos que las bases de datos sean compatibles con esos paquetes. Entonces es el tipo de cosas que tenemos que tener cuidado, pero básicamente en términos generales son esos. Hay muchos otros más pequeños, menos digamos, públicamente nombrados, ¿verdad? Renombrados, pero te vas a encontrar diferentes paquetes que la gente pues ha adquirido y son parte de otros servicios. En realidad, aquí en este punto, pues hay que ser muy abierto y agnóstico y no tener muchas preferencias por algún producto en particular. El último punto, Marco, que quería contarte acá es sobre ya entendiendo las herramientas y los tipos de cosas que debería usar para generar el análisis de los datos, pues lo que te conté hasta ahora. Ya ahora, lo último que toca aquí en este tema 9 hablar es, bueno, cómo elaboro un informe, ¿verdad? ¿Cómo logro generar un reporte que sea relevante, significativo eh, en, en esto para los objetivos que me planteé inicialmente, pues, ¿verdad? Entonces, esto lo conversamos rápidamente al puro inicio del curso. Quiero apalancarme aquí de lo que te había compartido en su momento. Y creo que está bueno también, es un buen momento para hacerlo acá, para que vos tengas eso muy presente ahora que ya tenés mucho más elementos, ya pasamos, literalmente pasamos toda la materia. Esta sería como la última sesión de contenido de mi parte. Este, pero ahora que contamos todo, que ya tenemos un análisis hecho, la pregunta es cómo genero entonces un informe que sea relevante para los lectores y las lectoras de esta investigación que hiciste. Entonces, lo primero, aquí también aprovechando, también teniendo en mente lo que vos me enviaste como avance, que ya quedamos que para mañana, que a estas alturas es viernes 17 de marzo, sería mañana, me enviarías ese avance definitivo, el avance 1 de la parte 1, eh, y debería contener estos puntos, ¿verdad? La descripción del caso negocio, o sea, aquí queremos entender de qué se trata, qué hace esta empresa o iniciativa, ¿verdad? Una empresa, un emprendimiento que tenés, cuál es la intención, a qué se dedica, qué tipo de cosas vende, qué preocupaciones tiene.
y cuál es el valor, por qué le parece relevante a esta empresa, a esta organización, que se haga esta investigación. Objetivos, un objetivo general, ¿verdad? Que nos diga en términos generales, como valga la redundancia, cuál es la intención del caso de negocio, qué quisiéramos lograr puntualmente, y tres objetivos específicos para poder aterrizar ese objetivo general, ¿verdad? Entonces ahí lo descompongo un poco, siempre y cuando sea un qué, ¿verdad? O sea, qué quiero lograr, no un cómo lo quiero lograr. O sea, por ejemplo, un objetivo de este trabajo no es hacer una encuesta, ¿verdad? Sino es generar el conocimiento que necesito generar con esa encuesta. Y hay que ser puntual en qué es lo que quiero entender, ¿verdad? Por ejemplo, para decir algo. Fuentes de información, ahí por ahí lo habíamos conversado. Una vez que tengo claro, bueno, esto es lo que quiero lograr con este trabajo. La siguiente es decir, bueno, ¿de dónde voy a obtener la información necesaria para eso? ¿Verdad? Puede ser fuentes secundarias o tipo de información que podríamos obtener. Y además, ¿verdad? Que recordar que ahí decíamos, primero siempre recurrir a lo que ya existe, asegurarnos que no vamos a generar un esfuerzo, no vamos a dedicar tiempo, dinero, etcétera, para construir un estudio, va a ser un estudio si ya esa información se recopiló o se generó de alguna otra forma, interna o externa, como hemos hablado en su momento, y en caso de que confirmemos que no existe o que no es aplicable con todos los criterios que vimos en su momento, pues ahí entonces también, ¿verdad? O puede ser del todo no, o puede ser que una parte no la podemos contestar con lo que ya existe, y entonces además tenemos que identificar las fuentes primarias, o sea, de dónde vamos, de qué tipo de personas, elementos, etcétera, nos va a dar la información que queremos para poder contestar a esos objetivos específicos. Después, en el enfoque de la investigación, yo debería decir qué es lo que hay, lo que te decía, el estado de conocimiento, ¿verdad? O sea, esto es, de hecho, es una traducción un poquito grosera si querés, pero me parece que es muy buena esa frase que usa state of knowledge. Eh, el punto es entender qué es lo que se sabe hasta el momento, qué entiendo yo sobre el tema hasta el momento, sobre esos objetivos específicos, eh, qué se ha dicho, ¿verdad? ¿Qué se ha dicho? ¿Y cuál sería la estrategia cualitativa o cuantitativa que mejor se ajusta a los objetivos? O sea, si yo, por ejemplo, estoy en una fase en la que no tengo idea cuáles pueden ser los motivadores de las personas para estar satisfechos con el servicio que yo les doy. No tengo hipótesis, no tengo ningún estudio previo, apenas me estoy adentrando en este negocio. Puede ser, por ejemplo, que vos con tu empresa en un momento digas, tengo una iniciativa de ofrecer estos servicios en otro país, aquí, vecino de la región. Puede ser que vos digas, pues no conozco ese mercado, más bien quiero empezar a explorar, a entender qué es lo que motiva a estas personas. O sí, entonces si estoy ahí, pues va a ser más cualitativo. Si ya entiendo, si ya tengo una buena idea, eso no es desconocido para mí. ¿Cuáles son esos factores o por qué podría ser que una persona se sienta más o menos motivada a consumir mi servicio? Entonces, más bien lo que me interesa es cuantificar, ¿verdad? ¿Qué tan importante es este elemento versus el otro? Como te decía ahorita, el ejemplo ese de los servicios que da esta sala, ¿verdad? De VIP de un aeropuerto, en el ejemplo ese que te comenté ahora, ahí podría ser, ¿verdad? Ahí de hecho lo que les interesaba era poder cuantificar, ¿verdad? No es que yo no sepa qué es lo que le parece en términos generales atractivo a una persona de un servicio de estos. Eran esos tres elementos sobre todo. Lo que quiero saber ahora es cuáles de esos son más relevantes para este grupo de personas, ¿verdad? Entonces ahí quiero cuantificar. Entonces eso depende, por eso digo, depende de cuál es el estado de conocimiento. ¿Qué es lo que vos sabés hoy? ¿Hasta dónde has entendido el mercado? Puede ser porque has hecho algún estudio, puede ser porque has leído muchísimo y tenés muchas referencias sobre qué es lo que parece ser determinante o porque estás hace mucho tiempo en el negocio, aunque no se haya escrito o leído mucho sobre el tema. eh, es el conocimiento de oficio práctico de mucho tiempo
que te da la credibilidad para decir, y yo he conversado mucho con esta gente en realidad, no es que no sepa cuáles son los factores, sino que tendría, que lo que quisiera es más bien cuantificarlo. Entonces, esa es la intención con este tema, el enfoque, la investigación. Entonces, ve que es importante ser muy claro aquí de hasta dónde vos conoces el problema, el tema, la oportunidad que vos te estás proponiendo los objetivos específicos. En el siguiente es la metodología que responde, que está subordinada, si querés, a lo que decidimos en ese punto 4. Entonces, si yo digo que es cualitativa, pues la metodología va a ser alguna técnica específica del área de investigación cualitativa. Y si no, ¿verdad? Y si más bien es cuantitativa, pues tendrá que ser una técnica que corresponda a la investigación cuantitativa. ¿Son excluyentes necesariamente usar una o la otra? No, definitivamente no. Podemos hacer un enfoque híbrido, ¿verdad? Mezclado entre las dos, que habría que justificar muy bien por qué no es suficiente uno o el otro. Recordad que al final hay un costo de oportunidad, un costo financiero relativamente alto de utilizar este tipo de enfoque híbrido. Pero si yo explico muy bien dónde estoy en el estado de conocimiento, qué cosas sí sé y qué cosas me faltan por entender, o por cuantificar, o por explorar, o lo que quieras, ahí hay que ser muy específico, qué quiero saber, qué quiero lograr. Eh, Puede ser que sí se requiera una combinación de los dos enfoques y por lo tanto las técnicas en la metodología responderían a los dos enfoques en alguna forma, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos casi siempre vamos a partir de que es alguna de las dos. En la parte 2, que de hecho ahí me decías que estabas clarísimo, que sería para entregar de ayer en 15, es el diseño de instrumentos. O sea, ya entendí o ya propuse, ya tengo claro cuál es hasta la metodología, ¿verdad? En la secuencia esa que te decía en ese primer entregable. Ahora en la parte 2 voy a diseñar un instrumento de acuerdo con esa metodología que elegí, que justifiqué, expliqué bien por qué estoy decidiendo esa técnica y no otra dentro de investigación cualitativa, por ejemplo, por qué es mejor un focus group y no una entrevista a profundidad. ¿Qué es específicamente en este público, en las fuentes de información que aclaraste en algún punto anterior, que hace y el tipo de objetivo que vos te planteaste, qué es lo que querés entender y conocer, por qué es mejor esta técnica que otra? ¿Qué es lo que la hace particularmente productiva o útil para este objetivo? Y una vez que hice eso, entonces en la parte 2 voy a decir, ahora sí, voy a presentarle un formato de recolección, una guía para un focus group, una guía para una entrevista a profundidad, un cuestionario si fuera una encuesta, una técnica cuantitativa más bien, o alguna otra, ¿verdad? Una guía de observación, si va a hacer observación, para poder obtener esa información señalada y que ya hablamos bastante en los puntos anteriores. Muestreo es, ok, ya tengo cómo voy a recoger esa información, cuál es ese instrumento literalmente para, o la herramienta para recoger la información. Ahora tengo que preocuparme cómo obtengo, cómo voy a seleccionar literalmente ahora las personas, los elementos, lo que sea que estoy estudiando, que va a ser parte de la muestra, como hablamos en la sesión de muestreo, con qué tipo de técnica, es aleatoria o es no aleatoria, el tipo de muestreo, ¿verdad? Es probabilístico, no probabilístico, perdón, como hablamos en su momento, y qué tipo de muestreo específico parece ser más adecuado, dada la naturaleza, ahora sí, de cómo es la gente con la que voy a trabajar, cuáles son las circunstancias, cuál es el tipo, ¿verdad? De, por ejemplo, de encuestas, si es por correo, si es por internet, etcétera. Entonces ahí explicar claramente, dado todas estas decisiones y discusiones que ya tuvimos, aquí lo que aplica más es este tipo de muestreo. Si es una sesión cualitativa, ¿verdad? ¿Cómo voy a conformar esas sesiones? ¿Cuáles personas deberían estar? ¿Es conveniente mezclar estos públicos? ¿Es mejor hacer dos sesiones? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas? En el plan de trabajo de campo, ya sería, ok, ahora vamos a ejecutar, ¿verdad? Vamos a hacer un plancito de cronograma, de actividades específicas, donde tengo que reclutar, o donde tengo que seleccionar, tengo que ir a la calle o a las tiendas o al centro comercial de tal hora a tal hora,
de esta forma distribuir a la gente que va a ejecutar ese trabajo de campo, cómo se va a supervisar, cómo se va a controlar, cómo se va a asegurar que los productos van a llegar en los momentos en que exactamente los necesitamos, ¿verdad? Entonces, esa es esa parte 2. O sea, eso termina en ese plan para hacer un trabajo de campo. Y ese plan de trabajo de campo, en tu caso, también sería pues una recolección de datos de acuerdo con la técnica del muestreo y todo lo demás que hablamos anteriormente. Y la última parte, la parte 3, igual aquí conviene también que repasemos un momento cuándo debería estar eso. Es exactamente para la entrega. Aquí dice martes 18 de abril, en realidad deberíamos hacerlo el miércoles 19 de abril, porque estamos cambiándonos aquí para miércoles ya hace unas semanas, ¿verdad? Entonces tenés exactamente en un par de semanas lo que hablábamos, en la entrega de ese segundo avance, ¿verdad? Después de mañana mandarme tu versión final del primer avance, tenés hasta el miércoles 29 de marzo para entregar el segundo avance, y el tercer avance ya sería para ese 19 de abril. Vamos a ver otra vez. El 19 de abril, exactamente. O sea, es después de Semana Santa, y de hecho una semana más tendrías para terminar todo. Y, y aquí lo que habría que hacer es esta parte de análisis de resultados, que tiene que ver con lo que te comenté ahora, donde vamos a aplicar todas esas técnicas de medidas de posición, de variabilidad, de gráficos, ¿verdad? De los que vimos ahora o los otros tipos de análisis, todo de acuerdo con la estrategia de la investigación o los objetivos que determinamos en su inicio. Eh, y entonces aquí es cuestión ya de hacer un análisis detallado de cada una de las cosas que necesitaba contestar yo para los objetivos específicos. En la sesión que te expliqué ahora, todo este análisis de datos está muy enfocado en un paradigma, en un enfoque cuantitativo, pero igualmente en el libro que te compartí, y que comentamos un poco cuando hablamos sobre investigación cualitativa, hay otras formas también, o hay sus formas correspondientes para hacer análisis de los resultados cuando o cómo presento un informe específicamente relacionado con los resultados de una investigación cualitativa, ¿verdad? Como son los mapas de posicionamiento, por ejemplo, en los focus group, que son bastante útiles, y herramientas similares. Ahí los puedes ver. Igualmente, si tenés dudas, ahí lo vamos a ir viendo en estas semanas que vienen. Conclusiones, pues ya es un contraste de los objetivos e hipótesis planteadas, ¿verdad? ¿Qué tanto lo que yo pensaba que estaba sucediendo se cumplió o no se cumplió? ¿Qué aprendimos? ¿Qué temas nos sorprendieron? ¿Qué cosas son importantes para tomar en cuenta, para entender bien lo que logramos con esta investigación? Y recomendaciones ya son las acciones de negocio, ¿verdad? Que corresponde, si hay que hacer algún cambio en las políticas, en los productos que ofrecemos, en las prioridades que hemos estado teniendo como negocio. Y eso pues depende un poco de ese caso de uso. O sea, ¿para qué quería yo en la justificación? ¿Por qué dije que era relevante tener esta investigación? A veces también las recomendaciones pues se puede plantear de una forma muy honesta, qué cosas de las que hicimos pues se podrían mejorar en una próxima investigación, o inclusive qué nos dimos cuenta durante el camino que no se iba a poder contestar con esta investigación como tal, y se requeriría como un siguiente paso. Entonces, como siempre, al puro final, algunos next steps que dicen, ¿verdad? Bueno, don Marco, lo que nos tocaba compartir en este curso de investigación de mercados. Espero que haya sido suficientemente claro, explicativo yo aquí de mi parte. Posiblemente, muy posiblemente, va a haber algunos temas que vos querrías ahí profundizar un poco más para asegurarte que estás bien. Y entonces, más bien, ahorita si te fijas aquí, muy a grosso modo, estamos 16 de marzo, tenés un mes para generar este segundo avance y el tercero, avance final, ¿verdad? Ya el trabajo completo. Lo cual quiere decir, Marco, te lo pido por favor,
que si le pones cariño y dedicación razonable a esto, podrías terminar bastante bien. Como te dije desde el puro inicio, si más bien ahora sea, no un mes, tenemos mucho tiempo, entonces ahí por ahí de faltando ya, terminando Semana Santa, me voy a acordar de tratar de hacer algo de esto, es bastante poco probable que logres algo de suficiente calidad. Entonces te pido por favor que utilices el tiempo ahora y más bien las semanas estas que vienen, que vayamos cuadrando, coordinando cuando tengas esos avances, dudas, eh, inquietudes ahí que tengas durante el camino, que usemos las sesiones que teníamos en los miércoles para aclarar esos temas, ¿verdad? Para poder ya en corto, puntualmente sobre los temitas que tenemos aquí, sobre esta estructura, si querés hay algo ir completando y preguntándome, pues usar esos espacios. Eso es, don Marco. Espero que estés muy bien y que estas semanas y días que vienen sean bastante productivos en tu investigación. Que estés bien y estamos en contacto. Buenas tardes.